Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. Desde lo alto, la vista del santuario era imponente. Sus tejados cuidadosamente inclinados se desplegaban como las alas de un ave majestuosa, reflejando un diseño meticuloso y lleno de historia. El viento susurraba entre las estructuras de madera, llevando consigo un aire de solemnidad que se sentía incluso a la distancia. Yuuto y Serika permanecían en silencio, observando con atención el santuario que ahora tenían frente a ellos. Cada detalle parecía reforzar la sensación de que este lugar no era común, sino un punto de convergencia entre el presente y un pasado lleno de secretos. La casa de Honoka, murmuró Serika, su mirada fija en la imponente estructura. Había una mezcla de admiración y curiosidad en su voz, como si intentara descifrar qué historias se escondían tras esas paredes. Yuuto asintió lentamente, sin apartar la vista del lugar. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, desde incertidumbre hasta determinación. Sabía que el camino que estaban a punto de recorrer no sería sencillo, pero también entendía que este santuario podría ser la clave para descubrir más sobre Honoka y su enigmática familia. El silencio se rompió solo por el crujido de las hojas bajo sus pies mientras se preparaban para avanzar, conscientes de que cada paso los acercaba más a un misterio que estaba a punto de revelarse. Dentro de la sala tradicional del santuario, el ambiente era cálido y acogedor. La luz natural se filtraba suavemente a través de los paneles de papel de las puertas correderas, creando un contraste entre la serenidad del entorno y la emoción contenida en el grupo. «Es algo increíble, ¿verdad?», preguntó Honoka, con cierta timidez en su tono, mientras sus ojos brillaban de curiosidad y nerviosismo. Yuuto asintió, tratando de mantener la compostura, aunque una gota de sudor resbaló por su frente. «Sí, es un santuario realmente lujoso. 3 horas en tren y autobús para llegar hasta aquí. Prácticamente un mini viaje». Serika, sentada a su lado, dejó escapar una pequeña sonrisa mientras recordaba el recorrido. Parece ser un lugar turístico también. Incluso tienen aguas termales dentro del recinto del santuario. Lo investigué un poco antes de venir. La conversación continuó con un aire ligero, pero había una tensión subyacente que ninguno mencionaba. La majestuosidad del santuario no solo impresionaba, sino que también planteaba preguntas. ¿Qué secretos podía ocultar un lugar tan imponente? Mientras tanto, Honoka observaba a sus invitados, agradecida, pero aún con algo que parecía querer decir, aunque las palabras parecían no llegarle. Yuuto, aún nervioso por la situación, abrió la puerta deslizante y se encontró con una cálida y tenue luz que iluminaba el interior del santuario. Sus movimientos eran cuidadosos, como si temiera perturbar la tranquilidad del lugar. «Ah, por favor, entren», dijo mientras se inclinaba ligeramente, mostrando una mezcla de formalidad y torpeza. Serika y Honoka lo siguieron, ambas con expresiones llenas de curiosidad. Sin embargo, la diferencia en sus vestimentas con el ambiente solemne del santuario les hacía sentir fuera de lugar. «Nuestra apariencia parece totalmente inadecuada», murmuró Serika, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. Honoka avanzó con pasos tímidos, llevando a su madre junto a ella. «He traído a mi madre». Yuuto, intentando aligerar la atmósfera, dejó escapar una sonrisa nerviosa. «Supongo que es raro que yo sea quien diga esto, pero disculpen». Su tono reflejaba tanto respeto como incertidumbre, como si no supiera si su presencia era realmente bienvenida. El aire se sentía denso, pero había algo reconfortante en la manera en que todos se movían con cuidado, intentando encontrar su lugar en ese espacio tan distinto a lo que estaban acostumbrados. Las puertas se cerraron suavemente detrás de ellos, sellando el inicio de un momento que prometía ser revelador. La madre de Honoka, una mujer de porte majestuoso y belleza cautivadora, se presentó con una sonrisa serena que irradiaba confianza. Su vestido tradicional estaba meticulosamente decorado, realzando su elegancia y presencia imponente. A su lado, Honoka, con una expresión tímida pero determinada, miraba hacia adelante con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Honoka, en cambio, mostraba una dulzura inocente en su rostro, como si su simple presencia trajera consigo un soplo de esperanza. Ambas parecían un reflejo de fuerza y fragilidad, un dúo que, a pesar de sus diferencias, compartía una conexión inquebrantable. Haruka, la madre de Honoka, hace su entrada con una voz suave y una sonrisa encantadora, presentándose con una elegancia natural que atrapa a todos los presentes. «Mucho gusto, soy Haruka, la madre de Honoka», dice, mientras lleva una mano delicadamente a su rostro, mostrando un aire de confianza y calidez. Los ojos de Yuuto se abren ligeramente, casi incrédulos ante la presencia magnética de Haruka. Su mente lucha por encontrar las palabras adecuadas, pero apenas logra articular un pensamiento. «Ella es tan encantadora, tan joven», piensa, con el rostro visiblemente sonrojado. Haruka deja escapar una risita juguetona, inclinando ligeramente la cabeza mientras comenta con picardía: «Ara, los he asustado». Quizás ya lo hayan notado, pero su voz tiene un matiz travieso, mientras parece disfrutar de la reacción de todos a su alrededor. «Ah, no, eso no». Yuuto intenta justificar su torpeza, pero su nerviosismo lo traiciona, provocando que las palabras se le atasquen.
Tía, a su lado, intenta mantener la compostura, pero incluso ella no puede evitar quedar impresionada por la presencia de Haruka. El ambiente, cargado de admiración y sorpresa, se convierte en un escenario donde la carismática madre de Honoka demuestra que su presencia no pasa desapercibida, dejando a todos cautivados en un instante. La atmósfera en la habitación era tranquila pero llena de curiosidad. Haruka, con su elegancia característica, rompe el silencio con una revelación inesperada. No somos humanos, declara, mientras su voz suave pero firme captura completamente la atención de Yuuto y Tía. Yuuto siente un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo, una chispa de comprensión. Yo pensé que sí, murmura para sí mismo, recordando las distintivas orejas de Honoka. Sus sospechas finalmente se confirman. Tía, por otro lado, observa a Haruka con una mezcla de asombro y serenidad, mientras se pregunta sobre el impacto de esta revelación en su misión. Entonces, ¿las orejas de Honoka son realmente reales? Reflexiona Yuuto, todavía procesando lo que acaba de escuchar. El sonido del té vertiéndose en las tazas interrumpe brevemente sus pensamientos. Haruka, con un gesto amable, coloca las tazas frente a sus invitados. Esto es solo té de baja calidad, comenta Haruka con humildad, mientras Yuuto toma un sorbo, evaluando el sabor simple pero reconfortante. Entonces, es solo matcha ordinario, piensa, tratando de mantener la compostura. Tía, agradecida por la hospitalidad, inclina ligeramente la cabeza. Gracias por su amabilidad, dice, su tono lleno de respeto. El ambiente, aunque aparentemente sencillo, está cargado de nuevas preguntas. Mientras la conversación continúa, Yuuto no puede evitar sentir que este encuentro está a punto de abrir puertas a secretos más profundos. Haruka inclina la cabeza con una mezcla de gratitud y dulzura en su mirada, sus palabras fluyen llenas de sinceridad. Gracias por ayudar a mi hija, dice, mientras su tono cálido llena la habitación. Tía, incómoda con tanta formalidad, sonríe torpemente y sacude la cabeza. No, no es nada, responde, tratando de desviar el peso de la gratitud. Sin embargo, Haruka no cede y añade con suavidad, no sé cómo agradecerles lo suficiente. Yuuto, sentado en el tatami, siente la atmósfera ligera pero cargada de respeto. Debe estar cansada. Por favor, siéntase libre de relajarse, ofrece, intentando mostrar cortesía. Haruka le sonríe con gratitud, respondiendo con un simple pero significativo, gracias. Tía, observando la interacción, agrega rápidamente, Haruka-san, por favor, siéntase cómoda también. Sus palabras están impregnadas de un tono respetuoso y acogedor. Haruka, con un gesto elegante, toma asiento de manera relajada, permitiendo que su postura transmita confianza y calma. Entonces, aceptaré su oferta, dice con una pequeña sonrisa, mientras todos los presentes sienten un instante de conexión genuina. La habitación, bañada por la luz cálida de la tarde, se convierte en un espacio de agradecimiento y descanso, un momento donde las barreras se desvanecen, dejando lugar a la camaradería. Yuuto observa a Haruka mientras ella toma asiento con una elegancia natural. Sus movimientos suaves y su porte sereno capturan su atención por un instante. «Wow», murmura, sus ojos ligeramente abiertos por la impresión. Haruka, con una sonrisa sutil, parece percibir su reacción, lo que la hace aún más encantadora. Desde un lado, Tía nota rápidamente la expresión de Yuuto y, con un leve ceño fruncido, exclama en un tono cargado de ligera molestia, «Hey, no estás mirando demasiado». Yuuto, sobresaltado, se gira hacia ella mientras se le forma una gota de sudor en la frente. Pregunta, intentando ganar algo de tiempo para explicar. Sin embargo, Tía no le da tregua y su mirada inquisitiva persiste. No, no es eso, solo estaba sorprendido, se apresura a aclarar Yuuto, agitando las manos con nerviosismo mientras su rostro se torna un poco rojo. Haruka, notando la interacción, deja escapar una suave risa, como si encontrara adorable la dinámica entre los dos. La habitación queda envuelta en un momento de incomodidad y calidez, donde las emociones se cruzan en silencio. Yuuto, todavía desconcertado por la apariencia juvenil de Haruka, intenta racionalizar sus pensamientos en voz alta. Es difícil creer que tenga una hija en la escuela secundaria, murmura, mientras su mirada se cruza con la de Tía, quien no oculta su evidente molestia. Bueno, es que, no importa cómo lo veas, parece tener unos 24 o 25 años como mucho. Continúa Yuuto, gesticulando nerviosamente para explicar su razonamiento, pero solo consigue que la atmósfera se torne aún más incómoda. Haruka lo observa con una sonrisa indulgente, mientras Yuuto se da cuenta de su falta de tacto. De inmediato, se inclina en una disculpa apresurada. Lo siento mucho, fui demasiado grosero hace un momento, dice, bajando la cabeza con genuino arrepentimiento. No, no te preocupes por eso, responde Haruka con suavidad, su tono calmado disipando un poco la tensión. Tía, aún un poco perpleja, levanta una ceja y pregunta, ¿primeros dos? Haruka sonríe con elegancia, su rostro reflejando una tranquila aceptación. Sí, este año cumplí 124,
revela, con un aire de orgullo contenido. Yuuto y Tía quedan atónitos ante la confesión, mientras Haruka continúa, los dos primeros dígitos de tu suposición coinciden. Solo que me sorprendió un poco, dice, manteniendo su porte amable pero divertido. La habitación se inunda de un silencio cargado de incredulidad, mientras Yuuto intenta procesar la información y Tía, aunque impactada, no puede evitar sentirse intrigada por la longevidad de los elfos. Yuuto y Tía se miran sorprendidos ante la revelación de la verdadera edad de Haruka. 124, exclama Yuuto, su voz llena de incredulidad mientras sus ojos buscan alguna señal de broma en el rostro de Haruka. Tía, con un tono más controlado pero igual de intrigada, agrega, Haruka-san. Si no es mucha molestia, ¿podría decirnos quién es realmente? ¿De dónde viene? Añade Yuuto, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si las respuestas estuvieran escritas en el aire entre ellos. Haruka cierra los ojos por un momento, su semblante se suaviza, como si estuviera recopilando pensamientos que no ha compartido en mucho tiempo. Por supuesto, responde con serenidad, abriendo los ojos lentamente mientras su mirada refleja una profunda melancolía. Es solo que, podría parecer una historia un poco increíble. No estoy segura de si podrán creerla, pero, dice, su voz cargada de un peso que Yuuto y Tía apenas pueden comprender. Finalmente, con un tono solemne, Haruka pronuncia las palabras que parecían flotar en su mente, mi tierra natal es, de un mundo diferente. El silencio se apodera de la sala. Yuuto y Tía, aunque llenos de preguntas, permanecen callados, conscientes de que lo que acaba de decir Haruka es apenas el inicio de una revelación mucho más profunda. Haruka se sienta erguida, con la mirada fija en un punto lejano mientras comienza a narrar su historia. Es un mundo diferente, un lugar donde los humanos y los elfos coexistimos. Su voz es firme, pero hay un matiz de nostalgia que no pasa desapercibido. Yuuto, aún incrédulo, repite en un susurro, un mundo diferente. Haruka siente lentamente y prosigue. Nací allí, como la única hija de un anciano elfo. Mi infancia transcurrió en los bosques élficos, donde me convertí en una cazadora, viviendo bajo las costumbres de nuestra gente. Su expresión cambia, y sus ojos reflejan una tristeza profunda. Sin embargo, rompí un tabú que nuestra raza considera imperdonable. Yuuto y Tía escuchan en silencio, cautivados por cada palabra. El tabú de convertirme en pareja de un humano. Haruka baja la mirada, su voz casi quebrándose mientras agrega, un amor prohibido. Una imagen vívida aparece en su mente, un recuerdo de tiempos felices pero fugaces. Por ello, fui desterrada de la aldea. Nos obligaron a vivir solos, solo nosotros dos, lejos de todo lo que conocía. El peso de su confesión llena la habitación, dejando a Yuuto y Tía en un estado de asombro y empatía, mientras intentan procesar la profundidad de las palabras de Haruka. Haruka mantuvo una leve sonrisa mientras evocaba recuerdos de su pasado. No era una mala vida, dijo, con un aire melancólico. Él era un explorador, y yo una cazadora. Juntos cooperábamos y nos ganábamos la vida derrotando monstruos en los bosques y mazmorras. La descripción dejó a Yuuto y Tía intrigados. Tía, con los ojos bien abiertos, preguntó emocionada, ¿en ese mundo también hay mazmorras? Haruka sintió lentamente, sus ojos reflejaban la carga de aquellos días. Sí. Pero entonces, su expresión cambió. Una sombra de tristeza cruzó su rostro mientras susurraba, pero un día. Yuuto frunció el ceño, preocupado por el giro en la historia. ¿Qué sucedió? Haruka dejó escapar un suspiro antes de responder con gravedad. Una de las mazmorras colapsó. Tía y Yuuto se miraron alarmados. Tía preguntó rápidamente, casi sin aliento, ¿colapsó? ¿Qué significa eso? La atmósfera en la sala se tornó pesada mientras Haruka preparaba las palabras para continuar su relato. Haruka se cruzó de brazos, con una expresión seria en su rostro. Sus ojos brillaban con un aire de conocimiento mientras comenzaba a explicar. Para entender el colapso de una mazmorra, primero necesitan comprender qué es una mazmorra. Yuuto y Tía la observaron con atención, intrigados por sus palabras. Haruka continuó, una mazmorra es algo creado por las almas humanas, particularmente por aquellas almas oprimidas. Tía inclinó la cabeza, intentando comprender. ¿Almas oprimidas? Haruka sintió, con un tono más grave. Así es, las mazmorras son dimensiones diferentes que causan distorsiones en este mundo. Estas distorsiones nacen de emociones como la desesperación profunda, el resentimiento, el dolor interminable y la ira. Estas emociones intensas aumentan la energía de las almas. Mientras hablaba, Haruka proyectaba en su mente las imágenes de esas almas atrapadas. Continuó, con una mirada que reflejaba una mezcla de tristeza y sabiduría. Estas mazmorras absorben las almas de aquellos que se aventuran en ellas, y mueren. Eventualmente, esas almas se transforman en seres que consumen las almas de otros. El rostro de Yuuto reflejaba una mezcla de confusión y horror al imaginar lo que Haruka describía. Tía apretó los puños, consciente de la gravedad del asunto, mientras esperaba escuchar más sobre aquel inquietante fenómeno.
Haruka fijó su mirada en Yuuto y Tía, su voz resonaba con gravedad mientras continuaba explicando. Las mazmorras son como fosas de hormigas león, creadas por almas poderosas. En otras palabras, la verdad sobre las mazmorras es que crecen alimentándose de las vidas de los exploradores muertos. Tía se inclinó ligeramente hacia adelante, procesando la información. Crecer. Haruka sintió con serenidad, aunque la intensidad en sus ojos permanecía intacta. Exactamente, cuando una mazmorra absorbe muchas almas, su rango aumenta. En términos simples, esto significa que la dificultad de la mazmorra incrementa, lo que lleva a que más exploradores pierdan sus vidas, una y otra vez. Yuuto apretó los dientes, comprendiendo la cadena sin fin que describía a Haruka. Pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó, su tono aún más sombrío. Sin embargo, hay un límite para esto. Ambos jóvenes la miraron fijamente, esperando la revelación. Haruka hizo una pausa breve antes de concluir. Una mazmorra que ha devorado demasiadas almas desarrolla una especie de gravedad infinita, como un agujero negro. En ese punto, ya no puede medirse en rangos y se convierte en un espacio con una tasa de supervivencia del 0%. Las palabras de Haruka dejaron a Yuuto y Tía en un silencio inquietante. La imagen del agujero negro resonaba en sus mentes, un recordatorio de lo implacable y mortal que podía ser aquel mundo que apenas comenzaban a comprender. Haruka dirigió su mirada hacia el suelo, como si reviviera los oscuros recuerdos de aquel día. Su voz, cargada de una mezcla de pesar y serenidad, resonó en la habitación. Lo que viene después es el colapso. Tía y Yuuto se inclinaron ligeramente hacia adelante, atentos a cada palabra. Haruka continuó, su tono grave. La mazmorra desbordada se expande, agrandando la entrada de la muerte, e intentando absorber más almas del mundo exterior. Sus ojos brillaron con un matiz melancólico. Entonces, mi compañero y yo, caímos en ese agujero. Las imágenes de su caída parecían proyectarse en su mente. Yuuto tragó saliva, y con un leve temblor en su voz, preguntó, ¿estabas a salvo ahí dentro? Haruka esbozó una leve sonrisa que no llegó a iluminar del todo su rostro. Normalmente, morirías al instante. Pero antes de que los jóvenes pudieran hundirse en el peso de sus palabras, Haruka añadió, pero yo fui absorbida por una pequeña mazmorra que él creó de manera inconsciente. Tía parpadeó, intentando comprender el significado de aquella revelación. Haruka prosiguió, con un aire de ternura en su voz. Fue creada por su fuerte deseo de protegerme. Una mazmorra que conducía a este mundo. El silencio llenó la sala, mientras las palabras de Haruka se asentaban en las mentes de Yuuto y Tía. La fuerza de aquel vínculo, tan poderoso como para desafiar las leyes de la realidad, dejó una marca indeleble en sus corazones. Haruka bajó la mirada, colocando una mano sobre su abdomen, su voz serena pero cargada de emociones. Mi hijo y yo, el niño dentro de mí, logramos escapar del colapso. Yuuto y Tía intercambiaron una mirada llena de asombro. Las palabras de Haruka parecían fluir como si estuviera compartiendo un fragmento de su alma. Haruka continuó, girando su rostro hacia el horizonte, como si visualizara aquel portal sellado. Ahora, se le llama la mazmorra del santuario del Pico Tengu, y está ubicada en los terrenos de este santuario. El silencio llenó el espacio brevemente. Yuuto frunció ligeramente el ceño, procesando lo que acababa de escuchar, mientras Tía, con una expresión más seria, preguntó con delicadeza. Entonces, podemos hablar ahora sobre tu enfermedad. Haruka desvió la mirada, su sonrisa un tanto melancólica. Entiendo que hayan tenido experiencias increíbles. Yuuto, visiblemente abrumado por la cantidad de información, se frotó la frente, exhalando un suspiro de frustración. Lo siento, honestamente estoy teniendo dificultades para seguir el ritmo. Tía, manteniendo su postura tranquila pero firme, añadió con preocupación, escuché que necesitas un elixir. La tensión en el aire se mezcló con una sensación de compasión, mientras cada palabra pronunciada reforzaba la conexión entre ellos. La conversación, aunque cargada de revelaciones, mostraba la determinación compartida de encontrar una solución. Tía fijó su mirada en Haruka, su voz cargada de firmeza y preocupación. Yuuto es un explorador profesional, no un hombre para hacer trabajos ocasionales cada vez que se le necesita. El ambiente se tensó, el comentario parecía golpear a Haruka directamente. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y resignación, mientras bajaba ligeramente la mirada. Con un tono casi inaudible pero cargado de significado, respondió, no puedo permitirlo más, aprovecharme de su bondad. Yuuto, perplejo ante el tono de la conversación, intentó intervenir con una voz llena de nerviosismo. Espera. Tía no le permitió terminar, su preocupación la impulsaba a hablar con más fuerza. Haruka-san, ¿estás planeando usar a Yuuto bajo el pretexto de romper leyes o saldar deudas? La pregunta directa cayó como un relámpago. Haruka abrió los ojos con sorpresa, balbuceando apenas, El sonido de la taza que se colocó sobre la mesa resonó en el ambiente, un eco que reflejaba la tensión entre ellos. La preocupación en Tía era evidente, pero también lo era el deseo de proteger tanto a Yuuto como a Haruka de caer en errores o malentendidos. La verdad detrás de sus intenciones aún parecía estar envuelta en un misterio.
Tia enfrentó a Haruka con una mirada severa, su voz firme pero teñida de decepción. Aprovecharte de la naturaleza bondadosa de Yuto, alguien que no puede dejar a las personas en problemas y decidir su futuro sin su consentimiento. Eso es simplemente egoísta. Haruka le escuchó en silencio, sus ojos entrecerrados mientras evaluaba las palabras. Su expresión cambió, mostrando una determinación repentina. Con voz tranquila pero cargada de decisión, respondió, entonces. Tia la interrumpió, su frustración evidente. Eso es demasiado egoísta, no estás ofreciendo nada tú misma. Todo es demasiado conveniente para ti. De repente, Haruka alzó la voz con una convicción que sorprendió a todos en la habitación. Me convertiré en la concubina de Yuuto-san también. Yuuto y Tia se quedaron congelados, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Qué? Exclamaron al unísono, sus voces resonando en el ambiente. Haruka sonrió ligeramente, con un gesto despreocupado pero firme, agregó, por supuesto, no lo forzaré. La habitación quedó en un silencio incómodo, la declaración de Haruka flotando en el aire como una bomba recién detonada. Tia apretó los puños, claramente luchando por procesar la inesperada propuesta, mientras Yuuto intentaba encontrar palabras para responder al repentino giro de los acontecimientos. Haruka inclinó levemente la cabeza, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y vulnerabilidad mientras susurraba. Eso es lo mejor, la única forma de compensar que puedo ofrecer. A su lado, Honoka miraba con cierta timidez, sus manos entrelazadas frente a ella mientras intentaba procesar la resolución de su madre. Había un ligero rubor en sus mejillas, reflejo de la mezcla de emociones que llenaban la habitación. Yuuto, sentado frente a ellas, observaba la escena en completo silencio. Sus ojos se encontraron con los de Haruka, y durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El peso de sus palabras resonaba en su mente, dejando una impresión indeleble. La atmósfera se volvió aún más intensa cuando Haruka desvió la mirada, casi como si temiera una respuesta inmediata. Sin embargo, la firmeza en su postura reflejaba su inquebrantable voluntad de cumplir con lo que consideraba justo. El silencio continuó, lleno de tensión y significado, mientras cada uno procesaba lo que había sido dicho. Yuuto retrocedió instintivamente al escuchar el grito estridente que rompió la calma del lugar. Sí, exclamó, completamente descolocado mientras levantaba las manos en señal de rendición. Pero su confusión solo alimentó la furia de su interlocutora, que lo señaló con una mirada fulminante y voz acusadora. ¿Por qué estás titubeando? Eres inmoral, repugnante. No, no he dicho nada todavía. Intentó justificarse Yuuto, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Sin embargo, su protesta fue en vano, ya que la tensión en el aire solo parecía intensificarse. Honoka, mientras tanto, lo sujetó del brazo con una expresión furiosa, como si quisiera asegurar que no escapara de su juicio. Es por el aura, todo es culpa del aura, dijo Yuuto, tratando de calmar las aguas, aunque su explicación parecía avivar aún más la situación. No te enojes tanto, intentó mediar, sintiendo el tirón en su oreja que Honoka no parecía dispuesta a soltar. ¿Cómo no voy a estarlo?, respondió ella, sus ojos chispeando de indignación mientras Yuuto se encogía, derrotado ante su furia desbordada. La escena, aunque tensa, desprendía un aire casi cómico, con Yuuto tratando de explicarse entre quejidos y súplicas mientras Honoka no daba tregua. La armonía del lugar contrastaba con la energía caótica que emanaba del par. Yuuto se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos, mientras la intensidad de la situación se apoderaba de él. «Estás loco», exclamó Honoka, su voz cargada de frustración y con una mirada que cortaba como una daga. «No puedo creer que estés dudando solo porque ella es hermosa». «No, no es eso», intentó explicarse Yuuto, su tono nervioso y con un leve rubor que delataba su incomodidad. Su mirada vacilante decía más de lo que sus palabras podían expresar. «Bueno, tal vez, un poco», murmuró para sí mismo, con una mezcla de vergüenza y confusión. Sin embargo, rápidamente volvió a sus pensamientos internos, tratando de buscar claridad en medio del caos. Para él, la idea de vivir con esas dos mujeres parecía más una trampa peligrosa que un sueño hecho realidad. Suspiró, consciente de que sus prioridades eran otras, en una situación como esta, que parece el sueño de cualquier hombre. Pensó, mientras una sensación de inquietud se apoderaba de su pecho. Honestamente, estoy más ansioso que cualquier otra cosa. Se siente peligroso. Sabía que sus metas eran claras, quería convertirse en un explorador de élite y alcanzar a Serika lo más rápido posible. Sin embargo, la tentación de dejarse llevar por una vida cómoda amenazaba con desviarlo de su camino. Pero si empiezo a vivir con estas dos, reflexionó, con un destello de preocupación en su mirada, es obvio que terminaría relajándome y perdiendo el enfoque. Yuuto respiró hondo, intentando convencerse de que debía mantener su determinación intacta. Tenía sueños que perseguir y un objetivo que alcanzar, y sabía que no podía permitirse distracciones, por atractivas que fueran. Yuuto, todavía con el corazón latiendo con fuerza, intentó organizar sus pensamientos mientras observaba a Haruka-san frente a él. Su mirada se mantenía firme, pero una ligera gota de sudor en su frente delataba su nerviosismo.
Haruka-san, comenzó, tomando aire profundamente. Entiendo cómo te sientes. Mientras las palabras salían de su boca, una batalla interna se libraba en su mente. La duda lo asaltaba una y otra vez, preguntándose si debía simplemente escapar de la situación. Debería huir, pensó, su expresión endureciéndose brevemente antes de relajarse. Con una sonrisa algo tensa, Yuuto continuó, dejando salir lo que realmente sentía. Honestamente, no se siente mal. Al fin y al cabo, soy un chico. Una risa nerviosa escapó de él, pero rápidamente su mirada cambió a una más seria. Pero tomar a alguien por conveniencia, eso no es para mí. Haruka-san lo miraba en silencio, intentando descifrar cada palabra que Yuuto pronunciaba. Él bajó ligeramente la cabeza, como si estuviera ofreciendo una disculpa implícita. Además, agregó, levantando la mirada hacia ella nuevamente, seguramente hay alguien que sería mucho más adecuado que yo. Yuuto respiró hondo, su resolución firme. Aunque sabía que sus palabras podían sonar duras, también eran sinceras. Por hoy, debo rechazar. Finalmente, con una ligera sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza, Yuuto concluyó. No hay forma de que esto ocurra, pero si alguna vez llegas a enamorarte genuinamente de mí, por favor, dímelo en ese momento. El ambiente se llenó de un silencio cargado, mientras ambos intentaban procesar la conversación. Yuuto, con su determinación clara, esperaba que sus palabras fueran comprendidas. Haruka-san, por su parte, mantenía una expresión serena, pero su mirada delataba que esas palabras resonaron profundamente en ella. Serika bajó ligeramente la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, mientras una leve sonrisa se formaba en sus labios. Entiendo, murmuró con serenidad, como aceptando la situación, aunque su tono dejaba entrever un leve rastro de melancolía. Haruka inclinó la cabeza en una pequeña reverencia, con una expresión de disculpa adornando su rostro. Lo siento, Serika-san, por ser tan directa. Serika negó rápidamente con un gesto de manos, mostrando una tímida sonrisa para aliviar la tensión. No, no hay problema. El ambiente, que hasta hace poco parecía denso, comenzó a disiparse con el intercambio de palabras. Haruka tomó la iniciativa, buscando suavizar aún más la conversación. Sí, estoy realmente feliz de haber conocido a personas tan maravillosas. Sus ojos brillaban con sinceridad, mientras su voz transmitía un agradecimiento genuino. Haruka continuó, fijando su mirada en Yuuto, quien se encontraba visiblemente incómodo ante tantos elogios. Es raro encontrar a un caballero tan admirable. Yuuto, sintiendo el peso de las palabras, intentó mantener la compostura, pero una leve gota de sudor en su frente lo delató. Internamente, pensaba en lo inusual que era recibir tales comentarios. Si me dijeran esto todos los días, seguramente me relajaría demasiado, pensó para sí mismo, mientras una ligera sonrisa cruzaba su rostro. El viento sopló suavemente, llevando consigo las hojas caídas y otorgando al momento un toque de calma. Haruka, Serika y Yuuto intercambiaron miradas, sintiendo que, a pesar de las circunstancias, habían encontrado una conexión especial. Yuuto entró al comedor del santuario Tengu Peak con pasos calmados, aunque el eco de sus zapatos resonaba en el espacio vacío. El reloj marcaba las 12:05 del día, y la habitación estaba prácticamente desierta, salvo por una tenue luz que entraba a través de las ventanas. En sus manos llevaba con cuidado una bandeja con una sencilla comida, el sonido del metal chocando suavemente con la porcelana acompañaba el silencio del lugar. Sus ojos se movieron lentamente, buscando a alguien en particular. ¿Dónde está Haruka-san?, murmuró, deteniéndose por un momento. Su expresión era una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. Una voz suave, proveniente de una figura cercana, interrumpió sus pensamientos. Mi madre no se sentía bien, así que regresó a su habitación. Yuuto asintió levemente, procesando la información. Mientras colocaba la bandeja sobre una mesa vacía, sus pensamientos vagaban, preguntándose si debía ir a revisarla o si sería mejor no molestar. El ambiente del comedor, tranquilo pero solitario, parecía reflejar sus propias dudas internas. Yuuto, con una expresión de confusión, intentó calmar la tensión en el aire mientras agitaba las manos frente a él. No, lo siento, dijo rápidamente, inclinando ligeramente la cabeza en señal de disculpa. Serika, parada a un lado, también inclinó su cabeza con una mezcla de incomodidad y arrepentimiento. Lo siento, esto no es culpa de Serika-san, intentó añadir, pero su voz temblaba un poco. Mientras tanto, Haruka, con las manos juntas frente a ella, asintió ligeramente. Yo también lo siento, debería haberla informado con antelación, murmuró, su mirada cayendo hacia el suelo. El ambiente se volvió más extraño cuando las palabras de Haruka resonaron, causando que Serika abriera los ojos con sorpresa. Su rostro se sonrojó al máximo mientras tartamudeaba. ¿Qué? Haruka, sin darse cuenta de la tormenta que desataba, continuó tranquilamente. Que ustedes dos son pareja. Yuuto reaccionó de inmediato, casi brincando en su lugar. ¿Qué? Eso no es verdad, no es nada como eso, gritó, sus gestos desesperados solo haciendo que la situación fuera más embarazosa. Serika, aún con el rostro rojo y en un estado de shock, apenas pudo articular sus pensamientos.
Por otro lado, Yuuto dejó escapar un suspiro, mientras se tocaba el pecho y murmuraba con un leve dolor en su voz. Ese tipo de comentarios duelen. Yuuto observó en silencio el frasco del elixir mientras su mente procesaba las palabras que había escuchado. El elixir, murmuró con un dejo de duda en su voz, aunque sus ojos denotaban determinación. Serika, que permanecía a su lado, levantó ligeramente la mirada. Sus pensamientos giraban en torno a la propuesta y las posibles implicaciones. Dijo que usaría la habilidad de contrato espiritual, añadió, como si intentara justificar la situación para sí misma. Su tono era firme, pero se podía notar una ligera preocupación. Yuuto asintió, su ceño fruncido reflejaba la lucha interna que estaba experimentando. Bueno, no puedo negarme, concedió, dejando escapar un suspiro. La narrativa del contrato espiritual resonaba en sus pensamientos. Era un juramento inquebrantable para los elfos, un vínculo que no solo aseguraba el cumplimiento, sino que también podía traer consecuencias terribles si se quebrantaba. El bosque, tranquilo pero lleno de secretos, parecía ser testigo de las implicaciones del acuerdo. Entre los árboles, Yuuto reflexionó sobre la seriedad del trato. El elixir será entregado primero. El pago se realizará de manera manejable y no habrá una fecha límite específica. Legalmente, el contrato no tiene fuerza vinculante, pero su naturaleza espiritual lo hace eterno e irrevocable. Cualquier violación a este pacto significaba perder la capacidad de acceder al poder de los espíritus y cargar con la deshonra como elfo. Yuuto cerró los ojos un momento, enfrentándose a la gravedad de la decisión. Supongo que al final, terminaré dándoselo, ¿verdad?, se dijo en voz baja, mientras las sombras de los árboles parecían reflejar su dilema. Yuuto sostenía su cucharilla con una mezcla de tranquilidad y un toque de ironía en su expresión. Mirando a Serika, pronunció sus palabras con suavidad pero con suficiente firmeza para que no quedaran dudas. Bueno, creo que Haruka-san estaría bien incluso sin el contrato. Las palabras de Yuuto resonaron en el aire mientras los ojos de Serika se abrían en señal de sorpresa, su rostro enrojeciendo rápidamente. Incapaz de contenerse, señaló con firmeza hacia él. ¿Por qué te estás sonrojando?, gritó, su voz cargada de incredulidad. Yuuto se congeló por un momento, llevándose las manos al rostro como si intentara defenderse de la acusación. No, no es eso, balbuceó, tratando de recuperar la compostura. Eso no es lo que pasa. La determinación de Serika no disminuyó mientras lo miraba directamente, cruzando los brazos con una actitud que indicaba que no iba a dejar el tema. Pero estabas dudando, y la mirabas con esos ojos, dijo, enfatizando cada palabra mientras lo señalaba como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Yuuto sintió que un sudor frío recorría su frente. Agitó las manos en un intento desesperado por aclarar el malentendido. No, no estaba dudando. Es solo que, trató de explicarse, pero sus palabras parecían tropezarse entre sí. Finalmente, Yuuto bajó los hombros, resignado a la situación mientras Erika continuaba fulminándolo con la mirada. El comedor parecía guardar silencio, como si los muebles y paredes mismas estuvieran juzgando la escena. Yuuto levantó la mirada con un brillo de curiosidad en sus ojos, mientras llamaba la atención de Honoka-chan con un tono relajado pero directo. Oh, por cierto, Honoka-chan, ¿puedo preguntarte algo? Honoka volteó rápidamente, algo sorprendida por el llamado repentino. Sí, claro. Yuuto hizo una pausa para asegurarse de que captaba su interés antes de continuar, su expresión se tornó más seria. Es sobre el Tengu Peak Shrine Dungeon que mencionó Haruka-san, dijo, manteniendo su mirada fija en Honoka mientras buscaba una respuesta. Honoka parpadeó, claramente intrigada por el giro de la conversación. Yuuto, sosteniendo su teléfono en mano, añadió con una leve sonrisa. Cuando lo busqué en mi teléfono, decía que es un calabozo de rango B. La declaración hizo que Serika, que escuchaba desde un costado, frunciera el ceño con una mezcla de preocupación y sorpresa. ¿Por qué piensas ir?, preguntó, su tono cargado de sospecha mientras dirigía su atención directamente hacia Yuuto. Yuuto asintió ligeramente, sin apartar la mirada. Sí, con Serika. La reacción de Honoka fue inmediata, sus ojos se abrieron de par en par mientras balbuceaba nerviosamente. ¿Puedo yo también entrar ahí?, preguntó, su voz reflejando una mezcla de entusiasmo y duda. Yuuto y Serika intercambiaron una breve mirada antes de que Honoka continuara, aún más nerviosa. Sí, mientras firmes el registro, cualquiera puede. La atmósfera en el grupo se tensó ligeramente, cada uno procesando la idea de lo que implicaría explorar un calabozo de rango B, especialmente con lo que estaba en juego. La determinación de Yuuto, sin embargo, permanecía intacta. Yuuto se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión seria pero cálida mientras miraba a su interlocutor. Sus palabras resonaron con honestidad. Recuerdas, te lo prometí antes, ¿verdad? La persona frente a él asintió levemente, esperando sus siguientes palabras. Yuuto continuó, su voz adquiriendo un tono más decidido. Que te diría la razón por la que me hice más fuerte. La atmósfera se cargó de un leve suspenso, pero Yuuto esbozó una sonrisa confiada antes de añadir. Y creo que está bien contárselo a Serika también.
La reacción fue inmediata, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Yuuto, manteniendo la compostura, explicó su razonamiento, porque ella es más confiable que cualquier otra persona. Sus palabras cargaban una profundidad que resonaba en el ambiente. De repente, un ruido en el edificio desvió la atención de todos. Un fuerte sonido metálico interrumpió el momento, haciendo eco en las paredes. «A salvo», exclamaron casi al unísono, como un reflejo nervioso al percibir que la situación no era peligrosa. La escena terminó con una sensación de alivio, pero con la tensión de las verdades pendientes aún latente en el aire. La elfa inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos cargados de una melancolía serena mientras explicaba el contexto que los rodeaba. Sí, es debido a la disminución del poder mágico. Hizo una pausa breve, su voz teñida de resignación al describir la situación actual. Este mundo tiene muy poco poder mágico, lo que lo convierte en un entorno difícil para nosotros los elfos. Sus palabras dejaron un eco de tristeza, pero con un matiz de gratitud añadió. Afortunadamente, este santuario es relativamente rico en poder mágico, y estamos viviendo aquí gracias a la bondad del sacerdote del santuario. Sin embargo, su mirada se oscureció levemente mientras bajaba la vista, dejando entrever la carga de sus pensamientos. Pero aún así. Hizo una pausa más prolongada antes de continuar, su tono firme pero cargado de responsabilidad. Además, la prioridad no debería ser la mía, sino la vida de Honoka. Frente a ella, la otra figura asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Reflexionó un momento antes de responder con una expresión de comprensión. Entiendo, así que esa es la razón detrás del elixir. Sin embargo, la elfa esbozó una sonrisa tenue, su tono más ligero pero no menos sincero. Sí, pero creo que no será más que una extensión corta de la vida. Por eso me pregunto si realmente está bien recibir esto. La atmósfera quedó impregnada de un sentimiento de sacrificio y esperanza contenida, mientras la conversación avanzaba hacia una resolución que parecía inevitable. La sala se llenó de una tensión inesperada mientras Haruka-san, con una mirada firme y decidida, pronunció el nombre de Yuuto, atrayendo toda la atención hacia ella. Yuuto-san. Yuuto, sorprendido por el tono de su voz, dio un pequeño salto hacia atrás mientras exclamaba con nerviosismo. «¡Wow!». La elfa avanzó con elegancia, con una expresión en su rostro que oscilaba entre la seriedad y algo que parecía ser una mezcla de resignación y esperanza. De repente, colocó sus manos sobre su pecho, en un gesto lleno de determinación. «¿Podrías?». El silencio en la sala se volvió abrumador. Yuuto, junto con todos los presentes, parecía contener la respiración mientras el aire se llenaba de anticipación. Finalmente, las palabras resonaron, rompiendo la calma con la fuerza de un terremoto emocional. «Casarte con mi hija». La declaración dejó a todos sin aliento, pero fue Honoka quien reaccionó con más intensidad, su rostro enrojeciendo mientras sus ojos se abrían como platos. El ambiente estaba lleno de conmoción, las expresiones de incredulidad y sorpresa eran palpables, mientras cada palabra seguía flotando en el aire como un eco que parecía imposible de ignorar. Yuuto, con el rostro enrojecido y las manos levantadas en señal de desconcierto, tartamudeó con evidente nerviosismo. Honoka-chan, casándose, conmigo. Sus palabras se atropellaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Miraba a Haruka-san con incredulidad, buscando desesperadamente una explicación. ¿Qué significa esto? Es tan repentino. Haruka-san, con una postura tranquila pero cargada de una seriedad solemne, inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante. Su voz resonó en la habitación con un peso que parecía imposible de ignorar. Una deuda de vida se paga con una vida, una deuda de alma se paga con el alma. Mientras hablaba, su mirada se suavizó, pero no perdió la intensidad de su determinación. Haruka-san continuó, esta vez dirigiéndose a Yuuto con un tono más personal. Y de esta forma, puedo estar tranquila respecto a ella también. En ese instante, Haruka-san recostó una de sus manos sobre su pecho, como si estuviera reafirmando sus palabras con el peso de su propia existencia. Esa es la ley de los elfos. La habitación quedó en silencio, cada uno de los presentes reflexionando sobre el significado profundo de sus palabras. La mirada de Yuuto se perdió momentáneamente, atrapada entre la confusión y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Yuuto, con una expresión de confusión y nerviosismo, intenta desviar el tema mientras las palabras de Haruka-san resuenan con firmeza. Seguro, pero este país es pacífico, ¿sabes? Haruka-san lo interrumpe, su tono cargado de determinación mientras se acerca más a él, capturando toda su atención. Por favor. Yuuto apenas logra reaccionar, mientras Erika, con los ojos encendidos de frustración, observa la escena con incredulidad. Haruka continúa hablando, sin permitirle una escapatoria fácil. Aunque Honoka es mitad humana, emana ese característico aura de los elfos que encandila a las personas. La escena cambia, mostrando a Honoka rodeada de figuras sonrientes, pero inquietantemente vacías. El contraste de su fragilidad y la amenaza que representan esas miradas se vuelve evidente. Las personas de este mundo no tienen inmunidad a ese aura, así que, incluso fuera de los calabozos, siempre existe el peligro.
Yuuto, aún luchando por procesar toda la situación, murmura, casi como si hablara consigo mismo. Entiendo eso, pero... La tensión en la habitación crece mientras Haruka sigue buscando la manera de asegurar el bienestar de Honoka, dejando a Yuuto sin palabras, atrapado entre sus propios pensamientos y las expectativas de todos los presentes. Yuuto, con una mezcla de nerviosismo y confusión, intenta responder mientras sus pensamientos parecen debatirse entre lo lógico y lo inesperado. Bueno, quiero decir, sí, murmura, desviando la mirada mientras siente las expectativas de todos sobre él. Haruka, con una sonrisa suave pero llena de intención, le responde de manera directa, dejando en claro su observación. Desde mi perspectiva, Yuuto-san parece tener cierta resistencia al aura. Yuuto parpadea, aún procesando la declaración, pero Haruka no termina ahí. Sin embargo, eso no significa que no la encuentres atractiva, ¿verdad? El rostro de Yuuto se sonroja notablemente mientras intenta controlar sus pensamientos. Su expresión pasa de la sorpresa a una leve resignación mientras asiente lentamente, con un ligero movimiento de su cabeza. Entiendo, responde, su voz temblorosa. Finalmente, Yuuto logra verbalizar la idea que estaba construyendo en su mente, tratando de sonar más seguro de lo que realmente está. En otras palabras, me están pidiendo que la proteja, a cambio de casarme con ella, ¿verdad? Haruka, sin dudar, asiente con firmeza. Sí, eso es correcto. De repente, una voz aguda interrumpe la conversación, rompiendo el momento con sorpresa y tensión. Yuuto. Yuuto siente como una ola de nerviosismo lo envuelve nuevamente, mientras las palabras de Haruka y las reacciones a su alrededor parecen reforzar el peso de la situación. Las miradas convergen en él, y aunque intenta mantenerse firme, sabe que está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. Yuuto, con una expresión serena y decidida, fija su mirada al frente mientras expresa con firmeza su postura. Haré lo mejor que pueda para protegerla. Su voz, tranquila pero cargada de determinación, llena el ambiente. Sin embargo, una pequeña pausa lo lleva a bajar ligeramente la mirada, mostrando una reflexión interna antes de continuar. Pero puedo protegerla como su amigo en lugar de algo más. Haruka lo escucha en silencio, su rostro sin emoción aparente, pero con sus ojos analizando cada palabra. Yuuto respira profundo y prosigue. No espero nada a cambio. Su sinceridad es evidente, pero rápidamente añade, mirando de reojo hacia Honoka. Y no puedo ignorar los sentimientos de Honoka-chan tampoco. Honoka, quien hasta ahora había permanecido silenciosa, lo observa con una mezcla de sorpresa y un toque de alivio, aunque sin decir una palabra. Yuuto asiente para sí mismo, como si reafirmara su decisión. Por eso, debo rechazar respetuosamente tu propuesta. El silencio se apodera de la sala por un momento. Haruka baja ligeramente la mirada, absorbiendo la decisión de Yuuto. Finalmente, con un gesto sutil pero lleno de entendimiento, responde. Entiendo. La escena termina en una tensión delicada, donde las palabras de Yuuto han trazado una línea clara, pero dejando también una sensación de respeto y consideración mutua entre todos los presentes. Yuuto se encuentra atrapado en una posición incómoda, con Honoka inclinada hacia él, sus ojos encontrándose en un contacto intenso. La cercanía hace que el corazón de Yuuto lata con fuerza, mientras gotas de sudor resbalan por su frente. Sin embargo, comienza Honoka, su voz es suave pero decidida, mientras sus manos descansan con firmeza contra el pecho de Yuuto. No puedo seguir dependiendo de tu amabilidad, Yuuto-san. Yuuto, claramente nervioso y con las mejillas enrojecidas, intenta responder, pero sus palabras salen atropelladas. No es eso, exclama, su voz reflejando una mezcla de sorpresa y vergüenza, mientras levanta las manos en un gesto torpe de defensa. La mirada de Honoka permanece fija, su determinación clara en cada movimiento. Yuuto siente el peso de sus palabras y el significado detrás de ellas, pero antes de poder formular una respuesta coherente, un cambio de expresión en su rostro lo detiene. Entiendo, responde ella finalmente, alejándose ligeramente, pero manteniendo un aire de seriedad en su semblante. Desde un costado, Serika observa la escena con atención, y al escuchar su nombre pronunciado en un tono de confusión por Yuuto, sus ojos brillan con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Serika, susurra Yuuto, mientras su mirada se cruza con la de ella, tratando de entender sus emociones en medio de la intensidad de la situación. El aire en la habitación se mantiene denso, con una tensión palpable que ninguno de los presentes parece dispuesto a romper aún. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.